Bueno, a continuación, bueno, esto es a modo de repaso y una relación con las unidades anteriores o con las secciones anteriores. Bueno, yo ya les había comentado que para esta sección es muy importante, sobre todo, bien que ustedes hayan podido leer, comprender, interpretar las tres anteriores clases. Bien, la clase número 1 que estaba relacionada con la materia y las propiedades de la materia y la clasificación de la materia, la clase número 2 que estaba relacionada con la estructura atómica, bien, y también estaba relacionada con las moléculas y qué son los iones, y la clase número 3 con específicamente la tabla periódica, bien, cuáles eran los criterios de organización y cuáles eran las propiedades periódicas. Bueno, en esta clase, bueno, nosotros vamos a ver específicamente compuestos. Bien, si ustedes se fijan en la primera clase, bueno, el compuesto básicamente es un tipo de materia, bien, que corresponde al estudio de las sustancias puras. Bien, se diferenciaban de los elementos, y que principalmente eran asociaciones de elementos. Bueno, y la relación que existe entre los elementos y los átomos por un lado y los compuestos y las moléculas por el otro, básicamente nos refieren en cada caso a que los elementos son las unidades fundamentales de los átomos y que las moléculas son las unidades fundamentales de los compuestos. Para graficar un poco los compuestos y las moléculas, bueno, vamos a hablar de algunas características especiales de los compuestos. Bien, principalmente decir que los compuestos son sustancias eléctricamente neutras. Bien, esto quiere decir que no poseen carga ni positiva ni negativa. Algunos ejemplos, sobre todo cuando consideramos los compuestos inorgánicos, bueno, los ejemplos más, el ejemplo más común, más clásico, bueno, es considerar, por un lado, la molécula del agua. Bien, también muchas veces nos referimos como ejemplo al cloruro de sodio. Bien, pero en este caso, fíjense que en la molécula del agua, en este caso y para relacionar eh, con la definición de compuestos, en donde nos dicen que son combinaciones específicas de átomos, y que estos compuestos principalmente, en estos compuestos los átomos se encuentran en proporciones definidas, bueno, nos están marcando que cada una de sus moléculas va a tener, por ejemplo, para el agua, una composición, bien, la cual va a ser específica, bien. Esto es debido principalmente a los enlaces que establecen sus átomos en la molécula. Bueno, para lo que es la molécula del agua, bien, nosotros tenemos dos hidrógenos por cada oxígeno, y por ejemplo, para la molécula del peróxido de hidrógeno, bien, que en este caso tienen los dos la misma fórmula empírica, si se quiere decir, bien, vemos que por cada átomo de oxígeno existe un hidrógeno. Cuando hablamos de proporciones definidas, nos estamos refiriendo precisamente a eso. Bien, es así que, por ejemplo, el agua, cualquiera sea su origen, tiene exactamente la misma composición. Bien, si no existen dos hidrógenos por cada átomo de oxígeno, entonces no se considera una molécula de agua. Eso es básicamente lo que especifica cuando se refieren al tema de la proporción definida. Eh, es importante también tener en cuenta a la hora del estudio de los compuestos, en relación a lo que es la formación, es que eh, una vez que se forman los compuestos por diversas reacciones químicas, los productos resultantes, que son también otra sustancia, poseen propiedades físicas y químicas diferentes a los elementos que los originaron.
Bien, acá, bueno, hay dos reacciones químicas sencillas por las cuales se forma la molécula del agua. Bien, y la molécula del agua presenta propiedades químicas y físicas distintas a la del hidrógeno o distinta a la del oxígeno que lo forma. Igualmente, para el caso del óxido de magnesio, que se forma a partir de la combinación entre el magnesio y el oxígeno gaseoso, bien, el óxido de magnesio también posee propiedades diferentes a las propiedades físicas y químicas del oxígeno y también a lo que es el magnesio. Bueno, en la cartilla también van a encontrar otro ejemplo, bien, que está relacionado con el azufre, cuando se inflama o se combina con el oxígeno del aire, se forma dióxido de azufre, bien, y en este caso el azufre amarillo, bien, que se combina con el gas inodoro del oxígeno, produce un gas incoloro, cáustico y venenoso. Esto marca claramente las diferencias en cuanto a las propiedades que tienen las sustancias formadas a partir de la combinación, en este caso, de dos elementos. Bueno, una molécula es un grupo separado de átomos, bien unidos en un ordenamiento específico. Bueno, este es otro rasgo característico, ¿no? El tipo de unión también va a determinar muchas veces el tipo de compuestos. Bien, así si en la unión existe una transferencia neta de electrones, bueno, nosotros vamos a estar hablando principalmente de los compuestos iónicos. Bien, en cambio, si se comparten los electrones en un determinado enlace, nosotros vamos a estar hablando de compuestos covalentes. Bien, otra forma de clasificación tiene en cuenta principalmente el elemento de carbono. Es así que nosotros podemos distinguir bien compuestos orgánicos de los compuestos inorgánicos. Bueno, esto es una definición bien extraída del diccionario médico que nos marca que los compuestos orgánicos son compuestos con carbono, bien, principalmente, y que por lo general están combinados con otros elementos como el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno y el azufre. Bien, que son principalmente descritos cuando nosotros veíamos los elementos biógenos o aquellos elementos que participaban de la formación o que constituían básicamente el cuerpo humano. Bueno, de los compuestos orgánicos, bueno, principalmente que tienen carbono, por lo general también tienen hidrógeno y incluyen una variedad muy grande de diversos compuestos, bien como pueden ser combustibles, azúcares, incluyendo también a los medicamentos. Bien, en la actualidad se conoce más de 20 millones de compuestos orgánicos, bien los que pueden ser sintéticos o naturales, bien, se denomina o se refiere a sintéticos cuando son producidos en un laboratorio y naturales cuando se encuentran como tal en la naturaleza. Y fíjense que el número de los compuestos orgánicos siempre va a ser mucho mayor al número de los compuestos inorgánicos. ¿Y a qué se denomina compuestos inorgánicos? Bueno, a todo el resto de los compuestos, ¿bien? Que van a incluir la molécula del agua, por ejemplo, el sulfato de calcio, el amoníaco, la sílice, el ácido clorhídrico, bien, el dióxido de carbono y los carbonatos. Y en este sentido, bueno, acá aparece el dióxido de carbono, bien, vamos a ver, o lo tomamos como un compuesto inorgánico, bien, al agua también, bien, como también con acciones y muy importantes para la vida en sí. Bien, y lo que se pretende en este curso de ingreso es poder dar una introducción a lo que va a ser ya el cursado en el primer cuatrimestre de física biológica. Entonces, todos los temas que se aborden en este módulo y en este cursillo van a estar relacionados principalmente con el contenido de física, química, biológica.
Bueno, en relación a lo que es la formulación, bien, nosotros, bueno, ya habíamos visto que una fórmula era principalmente una expresión escrita. Bien, y las fórmulas no solamente valen para los compuestos inorgánicos, sino para los compuestos en general. Bien, ¿qué nos indica la fórmula? Una composición quali cuantitativa de principalmente de los átomos que están formando la molécula. Bien, es, si se quiere, una combinación de símbolos, bien, que cada uno de ellos presentan un subíndice, ¿bien? Muchas veces cuando no figura este subíndice es porque ese átomo del elemento en particular se encuentra en la unidad, ¿bien? O como uno solo, ¿bien? En lo que es la fórmula. Entonces nosotros en la fórmula vamos a encontrar símbolos y vamos a encontrar su índice. El símbolo nos está indicando el elemento químico, ¿bien? Es por eso que es muy importante que ustedes a partir de la tabla periódica reconozcan, ¿bien? Nosotros, bueno, ya habíamos hablado de esto cuando veíamos la clase tabla periódica, sobre todo cuáles eran los elementos representativos, porque básicamente con estos elementos representativos, bien, de la zonificación S y P, bien, y algunos metales de transición, bueno, nosotros tendríamos abarcado todos los compuestos biológicos. Bien, pero sin embargo siempre es muy importante ese reconocimiento a la hora de iniciar, sobre todo con el estudio de estos compuestos que son compuestos inorgánicos. Bien, y los subíndices, bueno, se colocan abajo de cada uno de los símbolos y nos están indicando la cantidad. Bien, la cantidad de cada elemento en la molécula. La nomenclatura, bueno, para los compuestos químicos en general, bien, no solamente para los compuestos inorgánicos, sino también para los compuestos orgánicos, existen nombres triviales. Bien, ¿qué son los nombres triviales? Bien, básicamente son nombres químicos, bien, que carecen de una notación sistemática, bien, que indican información sobre su estructura o bien o está relacionada esa información con algún otro parentesco del producto químico. Bien, básicamente nosotros a lo largo de este cursillo y también a lo largo de química biológica vamos a encontrar numerosos compuestos con nombres triviales que no su nombre no corresponde a una sistemática organizada, ¿no? Sino que también, bueno, por eso también se lo denomina nombres vulgares. Bien, el tema es que, bueno, debido a la cantidad numerosa de compuestos que existen, bien, no existen nombres triviales para todos estos compuestos. Bien, nombres triviales, por ejemplo, el amoníaco, el agua, bueno, hay muchos ácidos grasos que también tienen nombres triviales, bien que cuando ustedes vean la parte de lípidos, ya cuando cursen, van a ver que en la actualidad también se los conoce con ese nombre. Bien, pero recalcarles en este sentido, bueno, que son nombres que no tienen ningún tipo de sistemática, ¿bien? Distintos son de los nombres que propone la UPAC o la Unión Internacional de la Química Pura y Aplicada, que principalmente nos brinda a través de estas normas un mismo idioma, bien, para los químicos en general. Bien, a partir de este idioma nosotros podemos nombrar a los compuestos, bien, fíjense que la nomenclatura está relacionada principalmente con las reglas utilizadas para nombrar las sustancias. En este caso, bien, y para los compuestos orgánicos, nosotros nos vamos a referir principalmente a tres tipos de nomenclatura, bien, o tres formas generales para nombrar estos compuestos inorgánicos.
En un principio, bueno, está la nomenclatura por atomicidad, bien, en donde se tiene en cuenta la cantidad de átomos presentes en la fórmula, bien, la nomenclatura también de numeral por Stock o numeral de Stock, bien, que está relacionada principalmente y es muy importante para aquellos compuestos cuyos elementos tienen más de un número de oxidación, bien, y la nomenclatura tradicional o antigua, bien, que hasta el momento también se sigue utilizando en algunos casos, pero que fue la primera que se utilizó y se comenzó a implementar, digamos, a lo largo de los años. Así que hoy por hoy la nomenclatura tradicional también se la tiene en cuenta. Bueno, acá está un poco de las nomenclaturas aceptadas para el ejemplo anterior. Fíjense que en la nomenclatura por atomicidad se utilizan prefijos, bien, que indican básicamente el número de átomos de cada clase o de cada elemento. Bien, según la cantidad, estos prefijos pueden ser mono, cuando sea la unidad, pueden ser di, bien, cuando sean dos átomos presentes en la fórmula, tres, bien, se denomina como tri, como con el prefijo tri, y así tetra 4, penta 5, hexa 6, hepta 7, octa 8, y así sucesivamente. Bien, para el caso de lo que es esta fórmula, bueno, básicamente se denominaría, bien, si hay 3 oxígeno, trióxido, si hay 2 aluminio, de dialuminio. Bien, ese sería un ejemplo práctico. En relación a los ejemplos, bueno, en esta clase vamos a desarrollar principalmente lo que es la teoría. En la clase de consulta, bueno, vamos a hablar un poco más de los ejemplos bien, y de ejemplos prácticos para que ustedes puedan correlacionar, bien, por cuestiones de tiempo. En esta clase, bueno, se va a remarcar principalmente lo que es la teoría que está contenida dentro de la cartilla y que va a ser evaluada, bien, para lo que es el examen en el mes de febrero. Bien, la otra nomenclatura es numeral de Stock, bien, en donde se nombra el compuesto en cuestión. Bien, en este caso, bueno, es un óxido. Eh, para el caso, en este caso, bueno, ya habíamos dicho que el numeral de Stock o el numeral por Stock, bien, tiene en cuenta el número de oxidación. En este caso, cuando los elementos, y me estoy refiriendo al aluminio principalmente, tienen un solo número de oxidación, bueno, no se pone entre paréntesis, bien, no se especifica nada, y en este caso quedaría como óxido de aluminio. Bien, si nosotros, por ejemplo, tomamos el caso de hierro 2, hierro 3, bien, en ese caso, para la formación de un óxido sería óxido de hierro y entre paréntesis 2 o entre paréntesis 3. Bien, lo que me está resaltando para el caso de esta forma de nomenclatura es escribir entre paréntesis los números de oxidación correspondientes para el caso o para el tipo correspondiente de compuestos inorgánicos. Para que ustedes entiendan mejor este tema, bien, es muy necesario que ustedes hagan siempre una primera lectura completa de todo el material. Bien, porque hay muchas cuestiones, bien, que no pueden ser descritas al avanzar en esta sección, ¿no? Y esta es una característica particular de esta sección, ¿no? Ustedes tienen que hacer una lectura completa primero de lo que es la teoría y después volver y tratar de analizar cada una de los párrafos, cada uno de los conceptos que por ahí no queden claros. Bien, yo por ejemplo me estoy adelantando de hablar de óxidos, bien, pero todavía no lo he presentado. Yo les sugiero,
bien, que cuando lleguemos a esta sección ya, por un lado, tengan visto las tres clases anteriores, bien, y por el otro lado hagan una lectura completa antes de iniciar, digamos, con el análisis de lo que es esta sección para poder después rendir. Bien, porque muchos de los conceptos están no tienen un orden, ¿no? Sino que por ahí nosotros, o yo por ejemplo, utilizo ejemplos que en realidad se describen al final. Bien, entonces por eso les pido que por favor por un lado lean bien el contenido anterior de las clases dictadas, bien, y de lo que está en la cartilla, y por el otro lado antes de llegar hagan una lectura general de esta sección. Bueno, la otra forma de nomenclatura, que por ahí es mucho más compleja, bien, utiliza también prefijos y sufijos para poder nombrar este tipo de compuestos, bien, que son compuestos inorgánicos. Y en este sentido, bien, nosotros debemos considerar, bien, si vamos a implementar esta nomenclatura que es tradicional o antigua, bien, si el elemento posee un solo estado de oxidación, bien, si el elemento posee dos estados de oxidación, bien, si el elemento posee tres o si el elemento posee cuatro estados de oxidación. Bien, si el elemento que se considere en la molécula bien posee un único estado de oxidación, solamente se va a utilizar el sufijo ico. Bien, que es básicamente la terminación ico. Bien, si en cambio tiene dos estados de oxidación, se va a utilizar el sufijo oso, bien, y esto sería en el caso del menor estado, y para el mayor estado de oxidación el sufijo ico. Bien, perdón, para el menor estado el sufijo oso, y para el mayor estado de oxidación el sufijo ico. Bien, rectifico. Cuando tenga tres estados de oxidación, bien, el mayor estado de oxidación sigue siendo sufijo ico, bien, el anterior estado le va a corresponder una terminación oso, y el estado de menor, o el que tenga el menor número de oxidación, va a ser una combinación entre el prefijo hipo y el sufijo oso. Bien, cuando tenga uno va a ser sufijo ico, cuando tenga dos va a ser sufijo oso o sufijo ico. Bien, esto va a corresponder para la menor y para el mayor estado de oxidación. Para cuando tenga tres, bien, el mayor va a seguir siendo sufijo ico, el anterior el sufijo oso, y el de menor estado de oxidación va a ser una combinación del prefijo hipo con el sufijo oso. Y cuando tenga 4, bien, y acá es donde bien, 4 sería el número máximo de estado de oxidación, bueno, nosotros tendríamos para el menor estado una combinación de prefijo oso con sufijo, prefijo hipo con sufijo oso. Para el estado de oxidación que le sigue sería el sufijo oso solamente. Para el otro estado que le sigue sería el sufijo ico, y para el mayor estado de oxidación el prefijo per más el sufijo os. Bien, yo ahí se los resalté en verde, bien, para que lo tengan en cuenta. Bien, ahí le estoy completando. Bien, a los fines de que sea más práctico, digamos, la comprensión de esta nomenclatura. Bien, que va a variar si el elemento tiene 1, tiene 2, tiene 3 o tiene 4 estados de oxidación. Hay otra forma de clasificar a los compuestos inorgánicos. Bien, y actualmente estos compuestos inorgánicos
se clasifican según el número de elementos que poseen. Bien, estos compuestos, bien, y esto también aplica para otros tipos de compuestos, ¿no? Pero si el compuesto está formado, bien, por dos tipos de elementos diferentes, bien, entonces el compuesto es binario. Bien, si tiene tres elementos diferentes va a ser ternario, y si tiene cuatro elementos diferentes va a ser cuaternario. Bien, es una clasificación bastante sencilla, bien, en donde se agrupan las distintas familias. Bien, dentro de los binarios nosotros encontramos, bien, y en este caso, eh, con este tema es el que se inicia, digamos, el estudio de los compuestos y la descripción de los compuestos inorgánicos en general. Bien, nosotros vamos a encontrar tres tipos de combinaciones. Bien, por un lado las combinaciones de oxígeno, por el otro lado las combinaciones que tienen hidrógeno, y por el otro lado combinaciones que estén representadas por la asociación de metales con no metales. Bien, entendiendo en este sentido, bien, sobre todo nosotros tenemos que tener en cuenta los metales de los grupos representativos 1 y 2, bien, que son los que comúnmente aparecen en este tipo de compuestos, y algunos metales de transición, bien, como el hierro, como el cobalto, y algunos metales del grupo 3, como el aluminio, por ejemplo, ¿no? Con no metales, bien, principalmente recordar siempre los halógenos, ¿no? Porque son muy habituales, y sobre todo también hay que tener en cuenta los del grupo 5 y los del grupo 6. Bien, hay que tener en cuenta el nitrógeno, hay que tener en cuenta también en algunos casos otros elementos no metálicos, ¿no? Siempre tratar, les repito, siempre tratar de recordar los elementos principales, bien, o los más conocidos de cada uno de los grupos representativos. Bien, les vuelvo a repetir: grupo 1, 2, lo que sería el 3A hasta el 7A. Bien, ya saben que el grupo 8 corresponden a los gases nobles, y que son gases inertes o que presentan muy baja reactividad química, bien, se combinan poco con otros elementos debido a que poseen gran estabilidad en sus moléculas. Bueno, dentro de los compuestos con oxígeno nosotros vamos a encontrar a su vez tres familias principales, bien, que son los óxidos básicos, que resultan de la combinación de un metal con oxígeno; los óxidos básicos, que resultan de la combinación de un no metal con el oxígeno; los peróxidos, que son casos particulares, bien, en donde el oxígeno presenta un estado de oxidación de -1. Bien, esto sería en relación al oxígeno. Con hidrógeno tenemos los hidruros, que pueden ser metales, metálicos o no metálicos. En los hidruros metálicos nosotros encontramos combinaciones de metales con hidrógeno; en los no metálicos, no metales con hidrógeno. Bien, y algunos casos especiales de los hidrácidos, bien, en donde encontramos asociaciones principalmente de los elementos de los halógenos con el hidrógeno. Los compuestos binarios, estos están representados por las urosales, que son provenientes de la formación de los hidrácidos con algún tipo de metal, y las sales neutras, bien, que provienen de la formación de compuestos metálicos con no metálicos, ¿no? De diferentes tipos. Los ternarios tienen tres elementos diferentes. Bien, para el caso de los hidróxidos existe un metal, bien, combinado con un grupo oxidrilo, que está formado por oxígeno e hidrógeno; bien, un oxoácido, que antiguamente se llamaban ácidos, bien, en donde nosotros vamos a encontrar un hidrógeno, un no metal y un oxígeno, bien, siendo tres elementos diferentes, por eso se lo denomina ternario.
bien, y las oxisales y sales neutras, bien, que pudieran surgir de la combinación de los hidróxidos que se denominan base y de los oxoácidos que se denominan ácidos. Bien, y después tenemos los compuestos cuaternarios, bien, formados por 4 tipos de elementos que básicamente están representados por las sales ácidas y básicas. Bien, y acá en algunos casos, bueno, nosotros lo vamos a ver en físico-química biológica, algunas tienen participación activa, por ejemplo, en el estudio de los buffer, bien, donde vamos a ver algunas sales de bicarbonato que son importantes para el mantenimiento del pH. Bien, mucho de lo que le estoy diciendo los voy relacionando, bien, porque consideramos que este es un cursillo introductorio para que ustedes puedan cursar lo que es la materia físico-química. Bien, binarios, compuestos con 2 elementos, ternarios, bien, compuestos por 3 elementos diferentes, y cuaternarios compuestos por 4 elementos diferentes. Me voy a detener un poco más en las familias. Bien, todo lo que está en verde son las familias o las distintas familias de compuestos inorgánicos. Bien, antiguamente estas familias, bien, se estudiaban a partir o teniendo en cuenta lo que se conocía antiguamente como número de valencia. Bien, hay distintos métodos para estudiar estas familias. Bien, sobre todo para formular bien cada uno de los miembros de esta familia y poder representar bien satisfactoriamente una determinada fórmula, o bien nombrar un compuesto. Cuando me den la fórmula, me piden nombrar, digamos. Hay varios métodos. Bueno, antiguamente se utilizaba mucho el término de valencia, bien, para la formación de compuestos, y estos compuestos, o cada una de estas familias, se estudiaban a partir de las reacciones de formación. Bien, entonces nosotros hacíamos reaccionar un metal con un oxígeno para tener un óxido ácido. Bien, existen varios métodos. Uno de ellos era, por ejemplo, plantear la reacción, bien, realizar la estequiometría y obtener la fórmula correspondiente. Bien, era un método antiguo, bien, que se utilizó por muchísimo tiempo. Bien, luego aparecieron el concepto de los números de oxidación, bien, que está relacionado directamente con la formación de iones. Bien, es por eso que en la sección 2 se le da una introducción específica, bien, para que ustedes puedan diferenciar un átomo de una molécula de un ion. Bien, y en este caso los números de oxidación están relacionados directamente con el concepto de los iones y de la formación de iones. Bien, entonces, eh, luego de haber implementado, digamos, el estudio de las familias a partir de la reacción de información, se empezó a implementar este estudio, bien, y esta descripción, en este caso ya no utilizando los números de valencia, sino utilizando los números de oxidación, que era el término correcto. Bien, porque básicamente en los compuestos inorgánicos, bien, existe, bien, debido al tipo de elementos que forman los distintos compuestos, existe un componente iónico. Bien, entonces lo que corresponde es utilizar, bien, para su descripción y formación, los números de oxidación. Bien, lo que nosotros vamos a ver en esta cartilla, bueno, tiene que ver con el método más nuevo, digamos, de estudio para este tipo de compuestos, que incluye un método de ensamble. Bien, ¿qué se ensambla en este método? Principalmente, por un lado, los cationes, bien, por los cuales
nos indica que nosotros tenemos que estudiar los cationes por un lado, ¿bien? Se van a ensamblar estos cationes con los aniones por el otro. Entonces, antes de ver el método de ensamble, nosotros vamos a hacer una descripción de los cationes, ¿bien? Presente en la mayoría de los compuestos inorgánicos, y una descripción de los aniones presente en la mayoría de los compuestos, también de los compuestos inorgánicos. Bien, una vez que se estudien estos dos componentes, bien, cationes y aniones, bien, luego se procede a lo que es la implementación del ensamble para obtener el compuesto inorgánico. Bien, este es una de las metodologías más nuevas, bien, que permite abordar el estudio de los compuestos inorgánicos. Bien, bueno, esto es a título informativo, bien, porque por ahí van a encontrar, dependiendo la bibliografía, bien, métodos distintos para la formación de los compuestos inorgánicos. Bien, sin embargo, nosotros lo que se va a hablar va a ser todo lo que está en la cartilla de ingreso. Bien, y la cartilla de ingreso está pidiendo para el estudio de los compuestos inorgánicos principalmente el método de ensamble. Bien, eso tiene que quedar claro una vez que lleguemos a este apartado, ¿no?, donde vemos compuestos binarios. Bien, existen diversas metodologías para poder nombrar y formular compuestos inorgánicos. Bien, lo que se va a estudiar en esta cartilla va a ser el método de ensamble. Eso es para que quede claro. Bueno, en el método de ensamble, lo primero que hay que tener en cuenta son los números de oxidaciones. Bien, ya que el método de ensamble utiliza, bien, por un lado describe los cationes y por el otro lado describe los aniones. Bueno, en la descripción de los cationes y aniones está implícito que nosotros sepamos bien todo lo relacionado a los números de oxidación. Bueno, existen varias reglas, ¿no?, para la asignación de los números de oxidación en un determinado compuesto. Bien, en la cartilla, bueno, vamos a ver primero la definición, el estado del átomo cuando forma iones. Bien, en este caso pueden formar cationes o aniones. Bien, y básicamente el estado de oxidación va a representar el número de cargas positivas para el caso de los cationes y el número de las cargas negativas para el caso de los aniones. Bien, en un compuesto que habíamos dicho que es una sustancia eléctricamente neutra, bien, si nosotros tomamos, por ejemplo, para la molécula del agua, y nosotros decimos que es eléctricamente neutra, y tenemos que asignar los valores de los estados de oxidación de cada uno de los elementos para que me dé una molécula neutra, es necesario considerar algunas reglas importantes, bien, que también la van a poder encontrar en las distintas bibliografías de química inorgánica, bien, o también química general. Bien, pero básicamente son reglas sencillas. Bien, siempre tienen que recordar, digamos, que por ejemplo los elementos del grupo 1 siempre van a tener más 1 como estado de oxidación, los elementos del grupo 2A, que son los metales alcalinos tiercio, van a tener siempre estado de oxidación más 2. Bien, algunos metales de transición van a tener, bien, puede llegar a tener 2 o más números de oxidación. Bien, si son metales, recuerden que por debajo de 4 electrones en su último subnivel tienden a perderlo con facilidad. Si pierden con facilidad los electrones, entonces forman cationes. Bien, y se cargan positivamente porque esa carga positiva refleja, bien, un exceso de protones con carga positiva en relación a los electrones que están presentes en la nube electrónica. Bien, por eso es que les repito que para llegar a esta unidad tienen que haber comprendido básicamente las otras 3 secciones.
bien, porque sí se van utilizando algunos conceptos de todo. Fíjense, bueno, para la molécula del agua, una de las reglas más importantes, en realidad son dos reglas muy importantes, y están relacionadas con el estado de oxidación del hidrógeno y el estado de oxidación del oxígeno. Para el hidrógeno, ustedes tienen que tener siempre presente cuando, sobre todo cuando, bueno, ya tengamos la molécula formada, bien, y esto es a los fines de poder después entender la nomenclatura de cationes y aniones. Fíjense que cuando el hidrógeno está combinado, tiene número de oxidación más 1. Bien, con excepción, bien, y acá es donde se vuelven a plantear las excepciones y vuelven a ser importantes, cuando está combinado con metales, en caso sobre todo de los hidruros metálicos, que son o están representados por la formación, por la combinación de un metal más el hidrógeno. En ese caso, bien, de que sean hidruros metálicos, el hidrógeno ya no va a tener más 1, sino que va a tener el estado de oxidación menos 1. Bien, ¿por qué es importante esta regla? Bien, fíjense los ejemplos. Bien, o hidrógeno combinado, bien, en general si está combinado con el oxígeno, bueno, yo tengo el estado de oxidación más 1, si está combinado, por ejemplo, en un ácido, fíjense que siempre yo tengo que comenzar por estas reglas, ¿no? Poner el hidrógeno más 1, bien, en este compuesto cuaternario, fíjense, el bicarbonato de sodio, bien, está combinado con metal, con no metal y con oxígeno, fíjense, acá también va a ser más 1. Bien, para el caso del amoníaco, bien, también va a ser más 1, fíjense, pero para el caso de los hidruros metálicos. Bien, acá está combinado con un metal del grupo 1, que es un hidruro metálico, acá ya va a tener menos 1. Esta sería la excepción. Bien, y para el caso de, también lo mismo para el caso del aluminio, ¿no? Fíjense, estas serían las excepciones. Bien, acá está combinado con un metal, y en este caso los hidrógenos van a tener un estado de oxidación de menos 1. Para el resto, bien, para la mayoría va a ser más 1. Después voy a volver a este ejemplo, sigo con el otro ejemplo. Fíjense, lo que es las reglas de los números de oxidación para el oxígeno. Fíjense que el oxígeno, bien, ahora centro la mirada en el oxígeno, bien, de estos compuestos, puede tener 3 estados de oxidación. Bien, para la mayor parte de los casos, bien, cuando esté combinado siempre va a tener menos 2, con excepción de los peróxidos, bien, donde tiene menos 1, y superóxido que tiene la mitad de menos 1 o menos 0,5. Bien, entonces fijémonos que para la molécula del agua, bueno, fíjense que, bueno, en este caso el oxígeno va a tener menos 2, bien, para el caso de dióxido de carbono también va a tener menos 2, bien, para el calcio del óxido de magnesio también va a tener menos 2, bien, para el caso del peróxido, bien, fíjense, en este caso, acá hay un óxido y acá hay un peróxido. Bien, ¿cómo me doy cuenta yo, bien, de que es un óxido y es un peróxido? Bien, yo por regla sé que el magnesio está en el grupo 2 de los metales alcalinos tercios, bien, y siempre van a tener un estado de oxidación más 2. Bien, entonces pongo más 2 en cada uno de estos compuestos. Bien, pero como estoy hablando de un compuesto eléctricamente neutro, bien, en este caso, bien, el oxígeno debe sí o sí tener menos 2 de estado de oxidación. Bien, ¿por qué? Porque la sumatoria me va a dar un compuesto neutro. Bien, este va a aportar 2 cargas positivas, este va a aportar 2 cargas negativas, y la sumatoria me va a ser igual a 0. Bien, en el caso de los superóxidos,
Bien, fíjense que la fórmula me está indicando que hay 2 oxígenos por átomo de magnesio. Bien, entonces, si yo pondría -2, bien, yo tendría, ya no tendría una molécula neutra o sin carga, bien, porque si yo tengo un magnesio con carga +2 y tengo 2 oxígenos con carga -2, entonces la, el estado de oxidación, bien, que aporta el oxígeno sería -4, bien, y entonces ya estaríamos hablando de que acá sería un ion, no sería un compuesto neutro. Entonces, como ven, bien, para que sea -2, el estado de oxidación tiene que tener -1. Bien, si tiene -1, directamente es un peróxido. Bien, entonces, es la única forma de que esta sumatoria, bien, para que me den un compuesto neutro, bien, porque yo no observo cargas para este compuesto, es que el oxígeno tenga estado de oxidación -1. Entonces, en este caso estoy hablando de un peróxido. Bien, fíjense para el litio, bueno, acá el estado de oxidación es -2, bien, porque acá al haber 2 litios, y este litio pertenecer al grupo 1 tiene +1, bueno, corresponde en este sentido que el oxígeno tenga -2. Bien, fíjense para el caso del peróxido de litio, bien, para que tenga, el litio siempre va a tener +1, bien, como el magnesio siempre va a tener +2 porque está en el grupo 2 y el litio está en el grupo 1, va a tener +1, siempre va a ser +1. Bien, pero fíjese que al haber un solo oxígeno, el oxígeno tiene que ser un peróxido. Bien, porque -1 es el peróxido, el estado de oxidación de un peróxido. Bien, y acá este es un ejemplo especial, fíjense, estamos hablando de un superóxido, bien, porque en estos 3 casos, si tomamos el óxido de magnesio, el peróxido de magnesio y el superóxido de magnesio, fíjense que el magnesio siempre va a tener +2, bien, porque la regla de los números de oxidación así lo dicen, los que están en el grupo 2 tienen +2. Bien, ahora, si yo considero el oxígeno, bien, en todos los casos me tiene que dar una molécula neutra. Entonces, para que la sumatoria, bien, me dé un compuesto neutro, este oxígeno tiene que valer 0,5. Bien, 0,5 por 4 es -2. -2 más 2 es 0. Bien, acá tengo el caso de un superóxido, acá tengo el caso de un peróxido y acá tengo el caso de un óxido básico. Bien, donde acá el oxígeno combinado es -2, -1 y -0,5. Bien, o -1,5. Bueno, esas son las excepciones. Bien, no olviden, bien, el hidrógeno combinado y el oxígeno combinado a la hora de tener en cuenta la determinación del estado de oxidación o del número de oxidación. Bien, también recuerden que cuando hablamos de un compuesto, estamos hablando de una sustancia neutra, sin carga. Bien, entonces si no tiene carga, la sumatoria de los estados de oxidación tiene que ser 0. Bien, solamente aplicando las reglas se puede determinar el número de oxidación. Otra cuestión es que si nosotros tendríamos el caso de iones, bien, estamos hablando de un átomo, un grupo de átomos con carga. Bien, entonces, en ese caso la sumatoria tiene que ser igual a la carga, sí o sí. Bien, para que sea considerado un ion. Bueno, esos son los aspectos que muchas veces hacen complejo el entendimiento por parte del estudio en los estudiantes en general, ¿no? Cuando vemos número de oxidación, bien, muchas veces resulta complejo estudiar, ¿bien? Lo que ustedes tienen que tener siempre presente cuando estudian los números de oxidación son las reglas, ¿bien? Por ejemplo, que los elementos del grupo 1 siempre tienen +1, los elementos del grupo 2 siempre tienen +2, bien, que el hidrógeno combinado es +1 en la mayoría de los casos, y salvo que estén con un metal, va a ser -1, y que el oxígeno puede tener, en la mayoría de los casos, el estado de oxidación -2,
bien, pero existen algunos casos como los peróxidos que tienen -1 o -0,5 para el caso de los superóxidos. Vamos siguiendo el orden. Bueno, antes de ver el método de ensamble, nosotros debemos bien tener en cuenta cómo se nombran los cationes por un lado, bien, y cómo se nombran los aniones por el otro. Bien, fíjense que en el método de ensamble, bien, y yo me voy a adelantar un poquito, bien, tiene un procedimiento, ¿no? Que en realidad es muy sencillo, bien, porque primero se escribe el catión, siempre comenzando a la izquierda, a continuación se escribe el anión, bien, se intercambian los números de oxidación, bien, se simplifican en caso de corresponder, bien, y finalmente se formula. Bien, y se controla que ese compuesto que se ha graficado, que se ha escrito, perdón, bien, sea eléctricamente neutro. Es decir, que ustedes van a tener que aplicar los números, las reglas de los números de oxidación para que ese compuesto sea cero. Bien, ¿qué pasa si no da la sumatoria? Es porque se ha formulado mal el catión o se ha formulado mal el anión. Bien, pero tienen que siempre tener en cuenta esto, bien, que el método de ensamble, por un lado, le da tratamiento al catión, por lo cual se escribe primero, después a la derecha se escribe el anión, bien, se intercambian las fórmulas, se simplifican y me queda finalmente la fórmula. Bien, en caso de no poder haber simplificación, bueno, se llega solamente hasta el paso 3. Bien, pero es un gráfico que lo tienen que tener en cuenta. ¿Bien? Este procedimiento o esta formulación. ¿Bien? Bien, que hay un catión y un anión. Para aplicar método de ensamble, nosotros tenemos que ver bien la formulación y la nomenclatura de los cationes y la formulación y la nomenclatura de los aniones. Bien, les vuelvo a repetir, van a encontrar diversa bibliografía, bien, y le van a explicar distintas metodologías también, bien, para estudiar los compuestos inorgánicos. Bien, en esta cartilla, bien, el material está indicando que va a ser a partir del método de ensamble. Bien, si ustedes, bueno, muchos ya vienen con alguna formación en química, bien, o por ahí buscan algún apoyo en química, bien, y ven otra metodología, pero entienden, digamos, el tema y llegan a los mismos resultados, no está mal. Bien, el tema es que en la cartilla está indicando que hay un método de ensamble de por medio. Bien, y eso es lo que va a ser evaluado. Bien, sin embargo, ustedes pueden tener los mismos resultados por otra metodología. Bien, y eso tampoco está mal, digamos. Bien, pero por ahí cuando se evalúa, se va a evaluar a partir de la implementación del método de ensamble. Eso es lo que eh, les quiero resaltar. Bueno, vamos a ver entonces los nombres de los cationes. ¿Cómo se nombran los cationes? Bien, y después vamos a ver cómo se nombran los aniones. Bien, fíjense en los cationes para el caso de que tengan un solo átomo, bien, o para el caso de que tengan más de un átomo. Bien, y esto yo se lo extraje de la cartilla y se lo puse con colores, por lo menos para que tengan ustedes un criterio de orden al estudiar, ¿no? ¿Cuándo es un caso? ¿Cómo se nombra cuando tiene un solo átomo o cuándo se nombra si tiene más de un átomo? Bien, en el caso que tenga un solo átomo, bueno, el nombre catión es el mismo que el del elemento, sino que se agrega la palabra ion, bien, ion sodio, bien,
para el caso de sodio, que es un elemento monoatómico, bien, solamente se le agrega la palabra ion. Bien, o muchas veces en la práctica se dice cation sodio directamente. Bien, pero se lo nombra como ion. Bien, porque el cation es una forma de ion. Fíjense que cuando tiene más de un átomo, bien, se utiliza ya la nomenclatura, bien, que puede ser por stock o puede ser la tradicional. Si es por stock, bien, y en este caso el elemento puede formar más de una clase de catión, bien, como el cobre que tiene más 1 y más 2, bien, de, de estado de oxidación, se nombran en la nomenclatura de Stock. Recuerden que siempre el estado de oxidación va entre paréntesis y en números romanos. Quedaría para el cobre más 1, ion cobre 1. Bien, y para la nomenclatura del cobre más 2 sería ion cobre 2 entre paréntesis. Bien, en el stock es muy sencillo. Bien, lo que es el número de oxidación va en número romano entre paréntesis. Lo mismo para el hierro. Bien, hierro 2 y hierro 3. Bien, la mayoría de los metales de transición forman más de una clase de ion. Por eso, a menos que se brinde otra información, es necesario incluir un número. Bien. Incluir el número de oxidación entre los compuestos. Fíjense, para la nomenclatura tradicional, bien, se utilizan, ya se van a utilizar las terminaciones oso e ico, bien, que concuerda con la nomenclatura que nosotros habíamos presentado, bien, y los 4 tipos de variantes, si el elemento tiene uno solo, si tiene 2 números de oxidación, si tiene 3 números de oxidación o si tiene 4 números de oxidación. Bueno, para este caso, para los cationes, fíjense que básicamente se van a utilizar las terminaciones oso e ico. Bien, para el caso del hierro sería ion ferroso, bien, el hierro más 2, por supuesto, para la menor, y para el caso del estado de oxidación más elevado sería ion férrico. Bien, en este caso se agrega a la forma latina del nombre del elemento. Bien, hierro, en este caso, bueno, ferroso, férrico, tiene que ver con eso, precisamente. Bueno, el nombre esto en resumen, el nombre del catión monoatómico es el nombre del elemento más la palabra ion. Y cuando tienen elementos que puedan formar más de un tipo de catión, el número de oxidación va entre romano cuando es nomenclatura de stock o con las terminaciones oso e ico cuando es tradicional. Bien, eso tiene que quedar claro. Bien, esto es nomenclatura de stock. Bien, en número romano. Bien, y con terminación oso-ico para la nomenclatura tradicional. Bien, y acá hay una serie de ejemplos de cationes. Fíjense que nosotros hasta el momento hemos hablado de cationes metálicos. Bien, tenemos ion sodio, por ejemplo, con estado de oxidación más 1, sodio, litio, potasio, que son precisamente los elementos del grupo 1. Bien, fíjense que el oro es un metal que tiene 2 estados de oxidación, entonces es oso para la menor, bien, y áurico para la mayor, bien, que acá sería más 3. Bien, fíjense, cationes metálicos para los elementos del grupo, o que tengan elementos con estado de oxidación más 2. Bien, tenemos acá el magnesio, por ejemplo, 2, el estroncio 2, bien, que son el bario 2, que son en este caso elementos del grupo 2 de los metales alcalinos. Bien, entonces no es necesario utilizar el oso o el ico, bien, porque solamente tienen un estado de oxidación.
Distinto es el cobalto, que tiene +2, +3, entonces cobaltoso, cobáltico. Bien, nunca tienen que apartarse de lo que dice las reglas general para una nomenclatura u otra. O utilizan la de stock o utilizan la tradicional. Bien, esto refleja más que nada la tradicional, porque está en términos de oso y de ico. Bien, si estarían utilizando la de stock, sería de cobalto y entre paréntesis 2, o en cobalto y entre paréntesis 3. Bien, pero no mezclamos, bien, una nomenclatura con otra. Esto es tradicional. Y fíjense para los cationes no metálicos. Bien, y en este caso vamos a encontrar compuestos en donde los no metálicos, o los compuestos, los no metales serían o actuarían como cationes por el estado de oxidación que adquieren. Y esto tiene que ver mucho con la electronegatividad y tiene que ver mucho con lo que veíamos en las tablas periódicas. ¿Con quién se combina? Bien, y en ese sentido, bueno, hay que hacer un análisis ahí con quién se combina para poder decir si el estado de oxidación es positivo o negativo. Bien, en este caso, bueno, +1, +3, +4, +5, +6, +7. Bien, los no metales tienen un mayor número de estados de oxidación. Bien, y acá es básicamente donde se utilizan, por ejemplo, si nosotros tomamos el cloro, bien, el ácido, por ejemplo, hipocloroso, bien, el cloroso para el estado 3, para el estado 5 el clórico, para el estado 7 perclórico. Bien, los halógenos, fíjense, cloro, bromo, yodo, es muy frecuente encontrar el estado hipooso, el estado oso, el estado ico y el estado perico. ¿Bien? Lo que es carbónico, por ejemplo, es para el carbón, para el carbono. Bien, cuando nosotros consideramos compuestos eh, inorgánicos formados por carbono principalmente, ¿no? Carbonoso, carbónico, nitroso, nítrico. Bien, todo esto corresponde al estudio de los cationes. Bien, y al cómo se nombran estos cationes. Bien, son básicamente reglas que ya están definidas, bien, que ustedes las tienen que relacionar, y eso por ahí es lo complejo. Para el caso de los aniones, bueno, tenemos aniones que son monoatómicos y aniones que son también poliatómicos, si quiere decir. Bien, pero en el caso de los monoatómicos, bien, nosotros consideramos el ion sulfuro, bien, y el ion oxígeno -2. Fíjense, se nombran agregando el sufijo uro o el sufijo ido. Bien, en realidad, cuando nosotros hablamos de aniones, bien, fíjense, en este caso ya no utilizamos, y sobre todo para lo que es la nomenclatura eh, tradicional, oso, ico, bien, ya pasa a ser uro, ido, o bien ato o ito, bien, pero no, ya dejamos de lado la nomenclatura tradicional que nosotros hemos iniciado. Bien, los aniones son las sustancias más complejas para nombrarlo. Bien, por lo general siempre llegan bien o entienden bien hasta la parte de los metales, pero en la parte de los no metales, bien, ya empieza a haber algún inconveniente, por eso es que tienen que estar atentos. Bien, en realidad, al ser un método de ensamble y a evaluar el resultado final, que sería la fórmula, ¿no?, o la nomenclatura, bien, hay que tener en cuenta, este método me permite saber efectivamente si yo me equivoqué en los cationes o me equivoqué en los aniones. Por lo general, los aniones son los más complejos.
Fíjense que los iones formados por halógeno van a tener terminación uro. Bien, acá dice halógenos. Bien, les vuelvo a repetir que para llegar a entender esta sección, bien, tienen que haber comprendido las otras tres secciones, bien, porque si no sabemos lo que son halógenos, bien, y no sabemos que esos halógenos están en el grupo 7A de la tabla periódica, y que son el flúor, el cloro, el bromo y el yodo, bien difícilmente podamos entender cómo se nombran estos aniones. Bien, entonces les vuelvo a repetir que por favor estudien anteriormente las otras clases. Para el caso de los oxoaniones, bien, que son aquellos que provienen principalmente de los ácidos, bien, o de los oxoácidos, como es el nombre eh, actual, bien, nosotros tenemos que tener en cuenta ahora si provienen de elementos que pueden formar un solo oxioanión o si provienen de elementos que pueden formar dos tipos de oxioaniones diferentes. Bien, en el caso de que puedan formar un tipo de oxoanión, se utiliza el sufijo ato. Bien, por ejemplo, para el ion carbono, oxígeno 3 a la -2, se usa la terminación ato. Bien, porque básicamente es un radical. Bien, y ya vamos a tener tiempo de ver cuando cursemos el tema de los radicales. Bien, pero para este caso, y lo van a ver en otra metodología, ¿no? Y tampoco está mal, bien, el término de los radicales. Bien, pero siempre tenemos que tener en cuenta, bien, en este caso, cuáles son las terminaciones para nombrar los aniones. Bien, y para el caso de los otros elementos que pueden formar dos tipos de oxoaniones con diferentes números de átomos de oxígeno, nosotros ya vamos a utilizar el sufijo átodo para el número más grande y el sufijo ito para el más pequeño. Bien, este es el número más pequeño. Ahí se los resalto. Bueno, yo se lo traté de resaltar las palabras y las terminaciones más importantes porque gráficamente es más entendible. Bien, ese es el objeto de poder hacer o prepararme un Power para que ustedes se guíen principalmente cuando tengan que abordar el estudio por separado, ¿no? Fíjense los nombres de los aniones, entonces, según sean monoatómicos, bueno, van a terminar o van a tener sufijo uros, bien, fluoruro, cloruro, ioduro, bien, si nosotros decimos cloruro, bien, uno de los cloruros más conocidos es el cloruro de sodio, bien, y fíjense que el cloruro de sodio, al ser un compuesto tan simple, bien, y tan común, en la naturaleza y tan conocido por parte nuestra, bien, tiene toda una regla para su nombre, ¿no? Para determinar su nombre. Los aniones hito, bien, bueno, tenemos clorito, bromito, yodito, hipoclorito, hipobromito, hipoyodito. Bien, fíjense, acá tenemos para la terminación hiposo, en este caso ya sería hipoito. Bien, y para la terminación ico ya tendríamos la terminación ato. Bien, estos serían para los estados de oxidación más grandes y estos serían para los estados de oxidación más chicos. Bien, bueno, por último, lo que es el método de ensamble, bien, que es como ya decíamos, bien, esta es una metodología, bien, que está incluida dentro de la cartilla. Bien, ustedes, les vuelvo a repetir, pueden
llegar a los mismos resultados con otra metodología, pero la metodología que está implementando el cursillo para el examen es el método de ensamble. Entonces, estudiemos bien las partes de cationes por un lado, bien las partes de aniones por el otro, y veamos que el método de ensamble es muy sencillo, ¿no? Y bueno, una de las ventajas, como ya les decía, es que nos permite identificar si nosotros nos hemos equivocado bien en la formación del catión, en cómo nombrarlo, cómo escribirlo, o si nos hemos equivocado en la formación o en la nomenclatura del anión. Bien, luego el método es muy sencillo porque se escribe uno a continuación de otro, se intercambian los números de oxidación, se simplifica en caso de ser necesario y se formula finalmente con la fórmula que corresponde. Bien, al ser un compuesto inorgánico, recuerden que todos los compuestos son sustancias eléctricamente neutras. Bien, y si no les da la sumatoria igual a 0, bien, cuando determinen el número de oxidación, bien, entonces es porque no tienen el resultado correcto. Bueno, el método de ensamble se utiliza para la formación de compuestos, conta de 4 pasos. Bueno, esto es repetir básicamente lo mismo. La escritura, el intercambio de los números de oxidación, la simplificación y la comprobación de si es eléctricamente neutro. Bueno, y acá ya para terminar la clase, hoy ha sido una clase más extensa, vamos a ver las combinaciones binarias del oxígeno y específicamente 3 familias, ¿bien?, con las que se inicia el estudio de los compuestos inorgánicos, que es lo que está incluido en la cartilla, ¿bien?, o en el cuadernillo de ingreso, que son la formación de óxidos básicos, ¿bien?, la formación de óxidos ácidos y la formación de peróxido. Bueno, en la formación bueno, estas son las familias que únicamente están incluidas en el cuadernillo, ¿bien? No están incluidas ni siquiera las combinaciones binarias del hidrógeno, ni las combinaciones binarias de metal no metal, tampoco las ternarias, tampoco las cuaternarias. Bien, así que si el cuadernillo solamente tiene incluidas estas combinaciones, hasta acá llegamos. Esto y toda la teoría y la comprensión que ustedes puedan llegar a realizar. Eso es lo que se va a evaluar. Fíjense, bueno, la palabra óxido ya me está diciendo que en la combinación hay un átomo de oxígeno. Bien, en estado de oxidación -2. Bien, y sobre todo cuando decimos óxido. Bien, porque ustedes, bueno, ya saben que los peróxidos tienen estado -1 y en los superóxidos tienen estado de -0,5, bien, o -1,5. Fíjense, el método de ensamble, bien, se escribe el catión metálico, bien, a continuación el anión óxido, que en este caso sería un óxido con estado de oxidación -2, bien, luego se intercambian los números de oxidación, bien, fíjense que dependiendo del estado de oxidación, por eso pone N, bien, pasa como subíndice del oxígeno y -2 pasa como subíndice del metal. Bueno, si este metal fuese calcio, bien, el calcio ya sabemos que tiene un estado de oxidación +2. Bien, entonces acá sería calcio 2, oxígeno 2. Se simplifica y solamente quedaría la fórmula del óxido de calcio como calcio óxido, oxígeno, nada más. Bien, porque hay una simplificación. Bien, si en cambio fuese sodio, que tiene un estado de oxidación +1, sería sodio 2, oxígeno, nada. Bien, porque cuando es 1 no se escribe. Bueno, se identifica el catión y el anión y se lo nombra al anión. Al catión, perdón. Bueno, para el caso de los óxidos, en este caso sería la nomenclatura, tienen que aplicar las 3 nomenclaturas, bien por atomicidad, bien, o por
numeral de Stock o la tradicional. Bien, recuerden cada una de las características. Para el caso de óxido es muy sencilla, digamos. Bien, tienen que, la tradicional sería con terminación oso-ico, si el metal tendría dos estados de oxidación. La de stock sería entre paréntesis números romanos, si también tendría el metal dos o más estados de oxidación, y bueno, en realidad dos estados de oxidación, y la atomicidad, bueno, es sencilla y basta con describir la cantidad de átomos que tengan por molécula. Bueno, acá tienen nombre de óxidos básicos por nomenclatura, fíjense, el óxido cobáltico y el óxido de bario. Bueno, acá se aplica el método de ensamble, se escribe el catión y a continuación el anión. Si es un óxido, el anión va con estado de oxidación -2. Bien, fíjense, acá me están dando la fórmula, entonces yo tendría que aplicar la regla de los números de oxidación, hago, para este caso es -2, bien, 3 por -2 sería -6, bien, entonces ¿cuánto tendría que valer para que esa multiplicación para el cobalto sea +6? Y obviamente tiene que valer 3, entonces el cobalto, en este caso que presenta +2 +3 de oxidación, sería, bueno, el catión cobáltico, el óxido cobáltico. Bien, ¿por qué? Porque tiene el mayor estado de oxidación. Bien, recuerden que la terminación ico es para el mayor estado de oxidación. Y acá, como tiene un solo estado de oxidación, directamente se lo nombra como óxido de bario. Bien, y el catión es bario. Fíjense que acá vuelvo a aplicar las reglas de número de oxidación, -2, entonces, como acá hay un solo átomo, 1 por -2, -2, entonces ¿cuánto tiene que valer el bario? 2. Pero si ustedes conocen bien mínimamente que el grupo 2 tiene bario, estroncio, calcio, magnesio, entonces ya sabrían que es 2. Bien, así que vuelvo a repetir, traten de comprender bien las tres secciones anteriores. Para el caso de los óxidos ácidos, fíjense, de nuevo en el método de ensamble, bien, se escribe el catión, en este caso un catión no metálico, bien, a continuación el anión óxido con estado de oxidación eh, -2, bien, se intercambia la valencia y se genera el nombre, bien, que puede ser eh, eh, teniendo en cuenta las distintas reglas para las nomenclaturas vistas. Y en los peróxidos, fíjense que el estado de oxidación siempre es -1. Bien, y en este caso, bueno, se intercambian, bien, donde cada átomo de oxígeno tiene oxidación de -1. Se intercambian los estados de oxidación, se simplifican en caso de ser necesario, bien, se formula y se nombra. Bueno, hasta acá llegamos. Recuerden que es una clase teórica. Bien, sin embargo, bueno, queda una clase de consulta, seguramente nos vamos a volver a ver más tarde. Y bueno, vamos a quedar o voy a quedar a disposición de las consultas pertinentes. Bueno, esto es para relacionar. Fíjense que, bueno, hemos visto compuestos inorgánicos. Bien, hemos visto oxígeno, hemos visto dióxido de carbono, hemos visto agua. Bien, ¿qué función? Bien, estos son gráficos extraídos de las cartillas. Bien, ¿dónde los ubico? Bueno, y acá se lo extraje. Una difusión simple a través de la membrana plasmática, cómo atraviesan la membrana plasmática. Bien, acá hay un canal de agua, bien, que se llama acuoporina y que participa activamente en los procesos osmóticos. Entonces, nuevo, cuando vean morfofisiología, ¿es necesario comprender química? Sí. Bien, y cuando vean farmacología también. Así que bueno, eso es un poco para que reflexionen
y bueno, empecemos a estudiar a conciencia. Bien, es un curso introductorio que le va a permitir no solamente poder cursar físico-química biológica, sino también entender otras materias relacionadas, bien como la fisiología y la anatomía. Lo que se viene en la última clase, bueno, esto es un avance, bien, de una parte de lo que es, digamos, la parte más fundamental que relaciona el cursillo con lo que les toca cursar en el primer cuatrimestre y está relacionada con vitaminas. Bien, esto lo vemos el día